Vamos a hablar de esta noche el secreto del gozo. ¿Ven? Y dice acá entonces: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y yo pensaba acerca de este tema. A veces uno, si no quiera, hay tristeza, ¿cierto? Llega momentos de tristeza, de aflicción, de cansancio, de desvanecimiento, de desánimo. Y aquí pues simplemente la palabra dice: no os entristezcáis. Pero lo bueno es la conexión que se hace entre la tristeza y el gozo, que es lo que yo quiero hablar. Una cosa es uno sentirse triste en el mundo cuando no tenemos a Dios. Una persona que está en el mundo, que está triste, que de pronto el consuelo que encuentra es cuando otra persona le da unas palabras de aliento, va a donde el psicólogo, todo eso. Pero nosotros tenemos una diferencia muy grande y muy especial. Nosotros tenemos al Señor Jesús. Y en esa diferencia entonces dice: porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Entonces, cuando nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestras vidas, Él nos da un gozo sobrenatural, un gozo diferente al que va al mundo. Y entonces, en ese gozo de su presencia, en ese gozo de su poder, en ese gozo de su amor, nosotros podemos encontrar fuerzas. Nosotros podemos encontrar, a veces hay situaciones donde uno dice: bueno, y yo porque estoy así, o porque estoy tan aburrido, porque no encuentro como sentido a nada. Pero entramos en la presencia del Señor, y el gozo del Señor nos hace cambiar la visión de las cosas. La presencia de Dios, cuando estamos en la presencia de Dios, sentimos esas fuerzas que, aunque las cosas puedan ser difíciles, pero cuando estamos en la presencia del Señor, esa fortaleza mental, la presencia de Dios, el gozo de la presencia de Dios, entonces nos hace sentir que somos capaces con la situación. ¿Cuántos damos alabanzas al Señor? Gloria a Dios. Entonces, hay un texto que también tenía mi memoria pensando en está en Romanos capítulo 14. Romanos 14 y el verso 17. Romanos 14, 17 dice la palabra del Señor: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podemos deleitarnos mucho, y de hecho tenemos muchas invitaciones acá, desde que llegamos acá. Eso aquí en Comelonas muy seguido, y en el colegio mucha comida. Hoy nada más hicimos un evento en el colegio, es que papás y donas en inglés, era como donas y tales, y había mucha comida. O sea, yo también me expuse y dije: uy, llega un punto que como que no quiere más comida. Y aquí en la iglesia pues también muchos cumpleaños, muchas reuniones. Y a veces nos podemos confundir y creemos que el evangelio es solamente la vida social y reunirnos y estar aquí, estar allá. Y yo ahorita pensaba: si todos estuvieran en la noche para el cumpleaños, estarían aquí, estaría casi siempre entero. Entonces a veces nos podemos confundir y pensamos que la vida cristiana es solamente de pronto vida social y pasarla rico y todo. Pero aquí dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo está esa vida cristiana nosotros? En la justicia, en la paz, pero en el tema que estamos hablando, en el gozo del Espíritu Santo. Es el fruto que solamente lo podemos conseguir en la presencia de Dios. Ese gozo que solamente lo podemos producir cuando hemos conocido al Señor. Porque para poder experimentar el gozo, tenemos que pasar por tribulaciones, por momentos difíciles. Pero alguien decía por ahí en una enseñanza que me pareció muy bonito: tenemos a alguien que viva sonrisas, y es el Señor Jesucristo. En los momentos más difíciles, en los momentos más tristes, el Señor es capaz de dibujar una sonrisa. Muchos que lo conocieron y estuvieron con el frente a frente, que su vida estaba destrozada, su vida estaba en pedazos, no había esperanza, no había nada, pero Él dibujó una sonrisa en sus caras, en sus rostros, en sus vidas. Entonces, ese mismo que estaba ya dibujando sonrisas es el mismo que todavía está con nosotros. Y esa situación que tú estás pasando, esa situación que puedas pasar, porque a veces esta vida es como una montaña rusa, ¿cierto? Un día estamos arriba, otro día estamos abajo, un día estamos contentos, otro día estamos tristes, un día estamos animados, pasamos por muchos estados de ánimo, por muchas cosas. Pero para esos momentos donde sentimos que no hay como razones para reír, el Señor es capaz de poner razones para vivir y para reír nuestra vida, razones para sentirnos gozosos y fortalecidos en Él. Entonces tenemos que aprender que ese fruto del Espíritu
Santo, el gozo es necesario para la vida cristiana. Porque mientras que estemos aquí, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. Una promesa del Señor. Las promesas del Señor son muy bonitas, pero esa promesa también es una de ellas. En el mundo tendréis aflicción. Entonces, mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos en esta vida, puede haber aflicción, pueden haber pruebas, pueden haber tristezas, pero cuando hay en Santiago que dice que cuando somos sometidos a prueba nuestra fe, esa fe entonces es probada como el oro, ¿cierto? Y esa fe también entonces produce paciencia, y esa paciencia produce gozo. Entonces hay un proceso, pero entonces para poder pasar ese proceso tenemos que tener presencia de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener llenura del Espíritu Santo, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo solamente es para hablar en lenguas, o para saltar, o para muchas cosas así. Es algo muy bonito, porque yo también tengo esa experiencia, es algo muy maravilloso, pero más que eso es para poder estar firmes en el momento de la dificultad. Alguien me explicaba, no sé, alguien lo dijo, no sé, que si nosotros tomamos un vaso que está vacío y pasa el viento, un viento así no sea muy fuerte, si el vaso está vacío, el viento se lo lleva fácilmente. Pero si el vaso está lleno, el viento ya no va a poder tan fácilmente mover ese vaso porque está lleno, está firme. Es así la vida del creyente. Cuando la vida del creyente está llena de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios y de los frutos del Espíritu Santo, van a venir momentos difíciles, van a venir momentos de aflicción, pero ese cristiano va a sentir, ¿cierto? Como una anécdota que por ahí les contaba a los hermanos que me pasó en la iglesia, predicando sobre algo relacionado con esto, que hay un tipo de cristiano que lo que llega a las aflicciones es como la palmera que se doble y hace que el viento lo doble, pero no se cae porque vuelve y se levanta victorioso. Yo explicando eso en la iglesia, casi me caí, de verdad, explicando esto y fue muy gracioso. Pero llevándolo a este contexto, entonces hay momentos donde la vida nos va a hacer como la palmera, doblar mucho, o sea, sentir que como que ya vamos a tocar el fondo, vamos a tocar el piso. Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios, podemos levantarnos victoriosos en el nombre de Jesús. Vamos a sentir la fortaleza del Señor, la mano poderosa del Señor que nos levanta en victoria. Y que podemos asegurar que no estamos solos, que aunque el enemigo venga como ríos, en el nombre de Jesús levantaremos bandera, aleluya, y diremos: somos más que vencedores por medio de aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Cuántas damos alabanzas al Señor? Gloria a Dios. Y hay otro texto que quiero resaltar esta noche, en Hechos capítulo 13, el versículo 52, ahí terminando. Dice: y los discípulos estaban llenos ¿de qué? De gozo y del Espíritu Santo. Pero miren que hace énfasis. Y los discípulos, Hechos 13:52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que hay esa conexión, esa necesidad de estar llenos del Espíritu Santo, pero también del gozo del Espíritu Santo. Entonces debemos llenarnos del gozo del Espíritu Santo, porque cuando nosotros estamos llenos del gozo del Espíritu Santo, vienen momentos de estrés, de situaciones difíciles, pero sentimos que lo que nos da Dios es más fuerte y más bonito que lo que de pronto estamos pasando en este mundo. Llegan momentos y situaciones donde uno dice: bueno, esto como que no tiene sentido a veces el trabajo, no tiene sentido a veces, no sé, tanto luchar en la vida, tantas cosas, pero cuando uno se llena de la presencia de Dios, se da cuenta que Dios tiene cosas más sublimes, más especiales en el reino de los cielos, y por esas cosas vale la pena vivir en esta tierra. A veces mi esposa y yo, cuando hablamos de estar en este país, decimos: Estados Unidos es bonito, nos parece una experiencia muy bonita, conocer muchos lugares, los climas, muchas cosas que uno vive acá, las comodidades que se tienen acá. Pero a mí, desde el principio, le decía a mi esposa y lo hemos hablado, lo más bonito es poder estar en la iglesia, lo más bonito es poder compartir con los hermanos, poder tener donde congregarnos, porque una persona que viene sola a este país se pone a trabajar. Yo digo que la soledad, el aislamiento, todo ese tipo de cosas debe ser muy deprimente, muy triste, o sea, es una situación muy difícil, pero nosotros tenemos al Señor y nosotros podemos buscar al Señor y nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Y cuando nos llenamos de la presencia del Señor, eso vale más que cualquier cosa, más que estar en este país o en cualquier país, más que conseguir esto o aquello. Lo más precioso que el Señor nos permite es sentir su presencia, es sentir la salvación, el gozo de la salvación, porque ahorita en el texto que vamos a leer todavía no puedo acerca del gozo de la salvación. Entonces
eso es lo más sublime, lo más bonito. Hay muchas cosas que en esta vida llaman la atención, pero nada nos puede llenar a nosotros como hijos de Dios, como su presencia, como el gozo de su presencia, como estar llenos de su gloria, llenos de su presencia. Porque esos momentos, cuando pasamos días que de pronto no sentimos la presencia de Dios y tenemos un momento de esos en oración o aquí en la iglesia, qué sé yo, adorando al Señor y entramos en la presencia del Señor, sentimos que de verdad es lo más sublime, lo más bonito, lo más maravilloso que tenemos como hijos de Dios. Poder sentir a Él, poder adorar a Él, poder amar a Él, es lo más sublime que hemos podido experimentar en nuestras vidas. No hay otra cosa, no hay nada más sublime que eso, y por eso sentimos un gozo diferente que el mundo no lo puede sentir. El mundo puede querer invitar, incluso otras iglesias, otras denominaciones, pueden querer invitarnos, cantar, y de pronto, recuerdo que cuando está en Colombia, incluso en la iglesia católica ya hacían cantos muy parecidos a los cristianos, ya cantaban música cristiana en sus misas, y uno decía, pueden hacerlo todo igualito, pero mientras que no esté la presencia de Dios allí, no hay nada. Entonces, la diferencia es cuando está la presencia de Dios, cuando está el poder de Dios, el gozo de Dios. Ahí sí se siente algo especial, se siente algo diferente, pero cuando no está la presencia de Dios, entonces no hay nada, eso es algo vacío, es algo ahí de forma, pero nada igual. Y vamos a ir al Salmo 51, versículo 12. Salmo 51, 12, que estaba leyendo en la emisora cuando el Señor como que me regalaba este tema. Y Salmo 51, el versículo 12 dice la palabra del Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había pecado con Betsabé. David sabía que había hecho algo muy malo, le había mandado al esposo de Betsabé a la más precio de la batalla y por tanto lo había matado, y creyó que todo había quedado allí tapadito. Pero Dios mandó al profeta Natán, le destapó todo lo que había hecho, y cuando David reconoció y entendió que había fallado y que estaba mal con Dios, que Dios no estaba contento con lo que él había hecho, entonces entra en tristeza, entra en depresión, entra en amargura de su corazón, y entonces tiene que decirle al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. ¿Y qué podemos decir aquí? Dos cosas importantes para resaltar aquí: que la salvación produce gozo. Entonces, cuando somos salvos, tiene que haber un efecto en nuestra vida de esa salvación, y uno de esos efectos o frutos de la salvación es el gozo. Entonces, cuando un cristiano se convierte en Dios y ha tenido un encuentro y una experiencia sobrenatural con Dios y ha cambiado su vida y ha nacido de nuevo, entonces tiene que haber gozo. Un cristiano no tiene por qué estar amargado todo el tiempo, deprimido, aburrido, como desesperado, como desamparado, no. Porque si nosotros tenemos al Señor, entonces tiene que haber un reflejo del gozo de nuestras vidas, el gozo que produce la salvación, el gozo de la salvación. Pero ¿qué es lo que podemos también decir de aquí? Si Él dice que vuelve el gozo de tu salvación, es que el gozo también se puede perder. Entonces tenemos que poner cuidado, porque si nosotros perdemos la amistad con Dios, si perdemos la relación con Dios, si perdemos la santidad, si perdemos nuestras buenas prácticas cristianas, si perdemos de pronto nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda de Dios, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, de congregarnos, entonces de pronto podemos perder el gozo del Señor, perder la salvación, pero también perder el gozo del Señor. Y cuando una persona pierde el gozo del Señor, su vida ya no es igual. Después de haber sentido, después de haber adorado, después de haber vivido la vida cristiana, qué triste perder el gozo del Señor, qué triste vivir una vida sin el Señor y tener que volver atrás. De pronto muchos vuelven atrás, y yo sé que en el fondo de su corazón dicen: qué triste que perdí lo más grande que había encontrado en mi vida, y era el Señor Jesucristo. Entonces, ese gozo hay que cuidarlo, esa salvación hay que cuidarla. Por eso la Biblia dice que a unos ángeles a ellos no se les dio oportunidad, pero ¿cómo escaparemos nosotros, dice la Biblia, si descuidamos una salvación tan grande? Entonces hay que cuidar esta salvación, hay que amar esta salvación, porque ella viene acompañada de un montón de regalos, de tesoros, de dones, de bendiciones. Pero si estamos en Cristo, si somos salvos, porque si no, entonces ¿qué puede pasar? Se pierde todo y el parque vamos y a llorar, porque así como cuando Judas traicionó al Señor, ya él se puso a llorar para allá, ya tenía remordimiento de lo que había hecho, pero ¿para qué le sirvió? Y peor, se suicidó, nada que ver. Entonces nosotros
no somos llamados para perdición, somos llamados para preservación del alma, para bendición. Entonces, cuidemos nuestra salvación, hermanos, cuidemos nuestra vida cristiana, lo que hacemos, lo que vemos, lo que oímos, las prácticas que hacemos, el tiempo, cómo estamos empleando el tiempo, cómo gastamos nuestro tiempo, lo empleamos solamente para lo material, para lo secular, para lo laboral, o también invertimos en el reino de Dios. Entonces hay que mirar cómo está esa balanza, aleluya, y mirar cómo estamos haciendo, cuánto damos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hay que dar esos dos consejos: cuidar la salvación, cuidar el gozo del Señor, y recordar que esta salvación nos produce un gozo especial. El penúltimo texto que vamos a tomar esta noche es 2 Corintios capítulo 12, el versículo 10. 2 Corintios capítulo 12 y el versículo 10. 2 Corintios 12, 10, y dice la palabra del Señor: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, por amor a Cristo nos gozamos en muchas situaciones que llegan a nuestras vidas, porque a veces llegan momentos difíciles también en la vida cristiana, pero por amor a Él somos capaces de permanecer, de ser fortalecidos. Cuando de pronto nos critican, de pronto nos juzgan por ser cristianos, como se ha predicado muchas veces, o lo escuchamos, no sé si es la hermana Juliana, cuando nos convertimos al Señor, nos contan el devocional y nos convertimos al Señor, y todo el mundo está pendiente a ver el primer detallito, el primer error. ¡Mire! Y eso que es cristiano, y eso que es creyente, y eso que es evangélico, vea, y eso nos aplica. A veces cometemos errores porque somos humanos, y entonces todos nos están ahí señalando y están ahí pendientes de nosotros a ver cuál es el error que vamos a cometer. Y cuando cometemos un error, por más pequeño que sea, todo el mundo mismo nos señala. Qué triste que a veces en algunas congregaciones hay personas también que señalan a otros, y bien, están buscando el error del hermano, del otro, para señalarlo, para caer. Y entonces ese tipo de situaciones hacen que nos sentamos que tristes. Pero por amor al Señor nosotros podemos resistir de todo esto. Por amor al Señor podemos sentir que en esos momentos difíciles de debilidad somos fuertes en el Señor. Pero no es fácil, hermano, porque a veces estar en una situación de enfermedad, de escasez, de prueba, de tentación, no es fácil. Pero nosotros recordamos siempre la palabra del Señor que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces somos capaces de resistir cualquier situación. Así parezca muy difícil, muy complicada, pero nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en mis fuerzas, no en mis capacidades, no en mi conocimiento, no en mi teología, mi estudio, qué sé yo, mi ética, todo eso, no. Me apoyo en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuánto damos alabanzas al Señor? Y el último texto que quiero tomar, que siempre me encanta ese texto, y de pronto a veces aquí no le encontramos mucha conexión, pero vamos a leer en esta noche para terminar. Salmos capítulo 84 y el versículo 5 al 7. Es un salmo que me encanta. Salmos capítulo 84, versículo 5 al 7. Dice aquí la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que tiene y sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Entonces, imagínense ese cuadro ahí que nos pinta pues el salmista ahí en ese salmo, atravesando el valle de lágrimas, atravesando un lugar lleno. O sea, ¿qué nos da a entender? Un momento difícil, un momento oscuro, un momento triste, un momento difícil. Pero hay un momento de mucho dolor, de mucha aflicción. Pero ese momento de dolor, ese momento de tristeza, se vuelve un momento de gozo, de alegría. ¿Cuándo? Cuando la lluvia llena los estanques. Lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Cuando nosotros entonces estamos en un momento muy difícil, muy triste, muy como que sentimos que ya no hay salida, cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, buscamos a Dios de corazón, le entregamos todas nuestras cargas, toda nuestra aflicción, todo nuestro dolor al Señor, el Señor cambia todas esas lágrimas, cambia todo ese dolor y trae nuevas
situaciones que dan alegría, no sabe cómo le decía ahorita. Y en esa tristeza, en ese rostro que está triste, en ese rostro que está afligido, Él dibuja una nueva sonrisa. Así como cuando Ana estaba por allá orando en el templo y estaba afligida y sentía que ya todo se había acabado porque no podía tener hijos y Penina la enfrentaba y entonces ella sentía que ya todo estaba acabado, pero ella se fue a llorar en el Señor, se fue a llorar en la presencia del Señor y estaba afligida en su alma, pero se levantó fortalecida de esa oración y después el Señor respondió su oración y le regaló a Samuel, a su hijo Samuel. Entonces yo me imagino la alegría de Ana cuando el Señor le dio esa respuesta. Yo me imagino la alegría de Ana como de ese momento tan difícil, tan doloroso, tan triste, pasó un momento de tanto gozo, de tanta victoria, de tanta bendición. Entonces hay momentos donde estamos atravesando ese valle de lágrimas, estamos atravesando ese momento difícil y decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuál es la salida? Y el Señor, ¿por qué me metió en esto? Pero si nos metemos en la recámara secreta, si nos metemos en la presencia de Dios y buscamos a Dios de todo corazón como lo hizo Ana, entonces ese momento de aflicción, ese momento de tristeza, ese momento de derrota va a ser un momento de bendición, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces no las entendemos todas, pero a los que aman a Dios, dice la Biblia todas, no algunas, no poquitas, dice todas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas te ayudan a bien, todas las cosas le ayudan a bien, porque Él es soberano, porque Él es santo, porque Él es sublime, porque Él es omnipotente y Él sabe los tiempos, Él sabe las cosas. A veces muchas cosas que uno está viviendo y uno dice, ya entiendo por qué esto, ya entiendo por qué aquello, ya entiendo por qué el Señor me permitió pasar por esto, o ya entiendo por qué el Señor me permitió esperar un poquito para esto, porque el tiempo de Dios es perfecto, porque el Señor sabe todas las cosas que necesitamos, en qué momento, en qué situación. Entonces no te preocupes, no te aflijas, no, como decía ahorita la palabra del Señor, no te entristezcas, mejor gózate en el Señor, gózate en el Señor y en el poder de su fuerza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza.